Buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del libro titulado Letras en la palma de la mano, que es traducción del libro original del poeta marroquí Murad al-Qadiri y que ha sido traducido al castellano, al español, por Francisco Moscoso. La obra pertenece a la colección Libros de las Islas y concretamente el número 7 de la colección. Antes que nada, pues empezar presentando a los componentes de la mesa. La verdad que yo estoy muy satisfecho con la persona que me acompaña. En primer lugar, el profesor Ignacio Fernando Fruto, que es catedrático de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y es también miembro vocal del Comité Científico Editorial de la colección. Muchas gracias. La verdad que era muy importante tener representación de la revista por lo que aporta. Hay que decir que es una relación de simbiosis entre la colección y el editorial, de manera que la labor es mérito de ambas partes. Por otra parte, para mí es una satisfacción muy grande también contar con el poeta original de la obra, Murad al-Qadiri, que es doctor en filología árabe. Además de poeta, es un gran estudioso de todo lo que es la poesía contemporánea marroquí. Para nosotros es de verdad una satisfacción tenerle aquí, porque aporta un valor añadido a lo que es el acto en sí, ¿no? De modo que muchas gracias por venir. Y bueno, también tenemos al autor de la traducción, el profesor Francisco Moscoso, que él es profesor titular, ya tiene su acreditación a la cátedra pendiente, es de profesor ahora mismo titular de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Él no solamente ha hecho la traducción de la obra, sino también una introducción muy valiosa de casi 40 páginas que nos aproxima muy bien a lo que es la obra del autor. De modo que enhorabuena, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por darnos a conocer a Murad al-Qadiri. Y bueno, yo voy a ser muy breve. Hay que decir que este tipo de actos están siendo una tónica general, que no son actos muy concurridos. De la pandemia ha causado estragos en lo que es la celebración de este tipo de actos. Pero como no hay mal que por bien no venga, lo cierto es que lo grabamos en vídeo y luego lo difundimos a través de nuestro canal de YouTube, con lo cual la presentación tiene una difusión universal en ese sentido, mucho más allá de la local que tiene simplemente en un acto como este, que tiene valor en sí mismo, pero que realmente hoy día, pues la verdad es que está teniendo una trascendencia limitada por este tema. Yo, como digo, voy a ser muy breve, les voy a dejar el protagonismo a los verdaderamente especialistas y protagonistas de este evento. Simplemente comentar una cosa, y es que aunque habitualmente la labor editorial de un servicio de publicaciones se entiende dirigida a la publicación de originales, es decir, libros inéditos que no se han publicado, lo cierto es que también existe otra faceta que para mí es muy importante, que es la de la traducción de otra obra original, tanto de aquellas obras que primero se publican en español y luego en castellano y luego la traducimos a otro idioma, como ocurre con un libro que publicamos en el año 2019 de 5 escrituras de Jaime Sile, que ahora hemos traducido al inglés para que tenga su difusión también en el ámbito anglosajón, o al revés, es decir, aquellas obras que han sido editadas y publicadas por otras editoriales en otro idioma y que creemos que son auténticas obras valiosas, que merece la pena también que sean conocidas en lengua castellana, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del libro que hoy nos trae aquí, o también de otro que justamente tenemos la presentación este martes a las 7 de la tarde en este mismo lugar. Están todos ustedes invitados, el libro del paisaje como historia de Carlos Tosco. También tenemos una traducción del libro. Y bueno, yo querría, aparte de eso, de alguna manera agradecer a mi equipo editorial de aquí de Editorial Lucas, que en unas condiciones complicadas como es la renovación de los miembros, es decir, de un año a esta parte están renovándose
ha habido una renovación casi del 75% de la plantilla de técnicos. En unas condiciones muy complejas están sacando adelante el trabajo con enorme dignidad, ¿no? Entonces yo quiero darle un agradecimiento de verdad a Aurora, gracias Lucrecia y María José, que no está ahora mismo aquí, pero también le agradezco mucho la labor que realizáis. Y por mi parte nada más. Yo ya doy la palabra en primer lugar al profesor Ignacio Ferrando Fruto. Gracias, muchas gracias. Buenos días, Sabah al-Khair. Me toca presentar la colección, presentar al autor de los poemas y al autor de la traducción en lugar de la directora de la colección, que es la profesora Mercedes Aragón, y que no ha podido venir. Así que hablo en nombre de ella y también en nombre del equipo de redacción de la colección. En primer lugar diré unas breves palabras sobre la colección. Esta colección, que se llama en español Libros de las Islas y en árabe Kutub al-Juzur, fijaos la diferencia, ¿no?, entre libros de las islas, 4 palabras, frente a Kutub al-Juzur, que son 2 plurales irregulares en árabe, y que muestra la capacidad de síntesis que tiene la lengua árabe, o esa manera sucinta de decir las cosas, ¿no? Kutub al-Juzur. Juzur, la segunda palabra del nombre de la colección, es el plural de una palabra que todo el mundo conoce, que es el Jazira, la isla, que en árabe en principio significa isla, pero también significa península. De hecho, a la península arábiga se le llama el Jazirat al-Arabiyya, y a la península ibérica, en época de dominación islámica, se le denominaba Jazirat al-Andalus. Bien, esta colección, que arrancó en el año 2016 como una iniciativa del Servicio de Publicaciones, trata de responder a la necesidad de encontrar editoriales en las que los investigadores puedan publicar estudios y particularmente traducciones de textos en la rama de estudios árabes e islámicos, tanto época clásica como época moderna, siempre siguiendo los más rigurosos criterios de selección, revisión y en general de calidad científica. Hasta la fecha han aparecido 7 volúmenes en esta colección, el último de los cuales es el que presentamos hoy. Y en fin, yo creo que esta colección es una herramienta muy positiva que permite acoger en la Universidad de Cádiz una serie de publicaciones muy interesantes, tanto desde el punto de vista de la traducción como desde el punto de vista de la investigación de los estudios árabes e islámicos. En esta ocasión, el libro que tenemos aquí delante es la traducción al español de un diwan del autor marroquí Murad al-Qadiri, cuyo título es, leído en árabe estándar, Huruf al-Kaf, y en árabe marroquí sería Harf al-Kaf. Fijaos también en la diferencia entre el nombre o el título en árabe, que es muy condensado, solamente tiene 2 palabras, Huruf y el Kaf, mientras que la versión española es letras de la palma de la mano. El árabe en este sentido muestra una vez más esa capacidad o esa manera de abreviar, esa capacidad de utilizar sustantivos, lo cual imprime al texto poético árabe una carga simbólica muchas veces muy superior a la que tiene en la traducción al español, ¿no? El autor, Murad al-Qadiri, es doctor en literatura árabe y en la actualidad trabaja como encargado de estudios en el gabinete del ministro de Educación de Marruecos, es miembro de la Unión de Escritores de Marruecos y presidente de la Casa de la Poesía de Marruecos, y ha publicado sus poemas, varios diwanes, de los cuales ha habido algunas traducciones hechas por también nuestro compañero Francisco Moscoso, y la peculiaridad o digamos la cosa que yo destacaría de este autor son 2 cosas. Una de ellas es la elección consciente del árabe marroquí como vehículo de expresión escrita, en este caso, es decir, es algo bastante novedoso, no es demasiado común, o no era demasiado común, empieza a serlo cada vez más, utilizar el árabe marroquí para la producción escrita, ¿no? El segundo aspecto que me gustaría destacar es que al leer los poemas que contiene este diwan en su versión, es un diwan bilingüe, ¿no?, en su versión árabe, uno capta enseguida esa fuerza expresiva, ese simbolismo, esa concreción que es tan característica del árabe,
y que al ser escrita esta producción poética en árabe marroquí, pues quizá todavía tiene una carga más simbólica, más cercana, siempre con una mirada entre crítica e irónica a las cosas más cotidianas, ¿no? Es una poesía, evidentemente no es una poesía popular en el sentido, más normal de la palabra popular. Es una poesía de un carácter, de un fuerte simbolismo, una poesía muy, muy interior y una poesía realmente sugerente y que encaja muy bien dentro de esta corriente de poesía directa, cercana, que juega con las palabras más cotidianas y que está cargada de sentido y cargada de simbolismo. Esto en cuanto al autor. En cuanto al traductor, pues bueno, Francisco Moscoso, que es profesor de lengua árabe y de árabe marroquí en la Universidad Autónoma de Madrid, es una persona muy cercana a la Universidad de Cádiz porque ha estudiado aquí, porque ha trabajado aquí como investigador y como profesor, y tiene una larguísima trayectoria de trabajos, fundamentalmente estudios lingüísticos sobre distintos aspectos del árabe marroquí, y también tiene una faceta, que es la faceta que nos trae hoy aquí, que es la faceta de traducción fundamentalmente de obras escritas en este código lingüístico, en el árabe marroquí llamado dialectal, o lo podemos llamar árabe marroquí sin ningún género de dudas. Y repasando la traducción, yo creo que en general la traducción es muy acertada porque vierte al español con éxito, diría yo, ese simbolismo, esa carga emotiva que tienen todas las palabras, esa cercanía y todo ese mundo que refleja el autor en estos poemas. No quiero extenderme más porque creo que los verdaderos protagonistas de hoy son precisamente el autor de los poemas, Murad el-Qadiri, y el traductor Francisco Moscoso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora yo voy a dar la palabra a los dos autores, el autor de la obra original y a Francisco Moscoso. Ellos van un poco a limón, ¿no? Un poco los dos, porque tienen alguna sorpresa preparada después y creo que van a intervenir los dos. En primer lugar, la palabra la tiene Murad el-Qadiri. Muchas gracias. صباح الخير. في البداية أود أن أشكر الأستاذ خوسي ماريا ويلبا مارتينيت مدير نشرة جامعة كاديش. كذلك أود أن أشكر الأستاذ إغناسيو فرناندو على حضوره وعلى الكلمة التي ألقاها، وطبعا أود أن أشكر كذلك حضوركم واستجابتكم لهذا اللقاء. سأقرأ كلمة ولكن أرجو في البداية أن Yo voy a hacer la traducción, él va a leer sus palabras en árabe y yo haré la traducción. كتاب حروف الكف الذي قام المترجم الصديق فرانسيسكو موسكوسو غارسيا بنقله مشكورا من الدارجة المغربية إلى اللغة الإسبانية هو كتابي الأول. هل يمكن الحديث عن الكتاب الأول؟ إن الحديث عن الكتاب الأول أشبه بالحديث عن الحب الأول والقبلة الأولى والطفل الأول. لنترك الحب الأول والقبلة الأولى جانبا ولنتحدث بالأحرى عن الطفل الأول. ذلك أن كل كتاب جديد هو بمثابة مولود جديد، وهذه مقارنة سليمة مع وجود الفارق، فنحن قد لا نقبل المفاضلة بين أطفالنا، لكن المفاضلة بين كتبنا قد تكون ممكنة. فهل يمكن أن يكون من بين كتبنا العزيز والأعز؟ وهل يمكن اعتبار الكتاب الأول هو ذلك الطفل المدلل الذي يظل دائما يحظى بمكانة خاصة في دواخل الروح
حتى لو جاءت بعده كتب أخرى. يكتسب أول كتاب يصدره الكاتب طعما خاصا ومذاقا متميزا حتى ولو أصدر لاحقا كتبا أخرى، ذلك أن الكتاب الأول يوقع لصاحبه جواز العبور الرمزي نحو عالم الضوء طالعا من حدود الظل والعتمة. يحتفظ الكتاب الأول بنكهة خاصة ورمزية متميزة باعتباره يؤرخ للبدايات الفعلية لتكريس الاسم الشخصي للمبدع، فضلا عن بريقه النوستالجي الآسر في ذاكرة وحياة المبدع. هكذا يفتح الكتاب الأول بقعة ضوء ويوسع الطريق نحو الآتي والقادم والأجمل. فالكاتب يبقى كاتبا مع وقف التنفيذ حتى يصدر كتابه الأول، والشاعر يبقى شاعرا مع وقف التنفيذ حتى يظهر ديوانه الأول. الكتاب الأول ماء العمودية، الكتاب الأول هو الشجرة الأجمل الذي لا تقدر الغابة مهما تكاثرت أشجارها على إخفائه، فهو يظل ماثلا قدام العين لا تنقص طراوته ولا ينضب عنفوانه. ولأن ديواني حروف الكف هو كتابي الأول فقد ورطني في الإبداع كما ورطني في الحياة. ورطني في الإبداع لأن الكتاب الأول يلزمه كتاب ثان وثالث ورابع وعاشر، فمع الكتاب الأول لا يعود الإبداع طقسا انعزاليا أو انفعاليا عابرا، ولكن مكونا أساسيا في حياة المبدع ومشروعا يستدعي رعايته بالماء والسماد والتأمل والقراءة. وورطني في الحياة لأن الكتاب الأول منحني الإحساس بأنني موجود فعلا، وأنه صار لي جدر في التربة وفي الهواء. وعموما فإن ديوان حروف الكف جعلني أستشعر مسؤولية الكتابة، وأنه لم يعد مقبولا مني الاستخفاف بمهمة الإبداع وجسامته، كما أنه حدد مساري ومواقفي كما حدد جانبا من شخصيتي. منذ أن صدر هذا الديوان سنة 1995 وهو يتجول في أنفاسي إلى أن قررت يوما أن أقتله. هل يمكن لأب أن يقتل ولده؟ إنه القتل الرمزي الذي يعني التجاوز، وفي التجاوز بعض من القتل. كنت أريد أن أنسل من ظل الشجرة الأولى وأن أحتمي بشجيرات أخرى وأكتشف ظلالا جديدة، وهو ما كان مع ديواني الثاني غزي البنات الصادر سنة 2005. 10 سنوات وأنا أحتفظ بأثري وطعمي ومذاق ديواني الأول حروف الكف، الذي أراه اليوم يعبر إلى معجم آخر واستعارات جديدة في لغة ليست أي لغة، بل هي اللغة التي أبدع بها سيرفونتيس رائعته الخالدة دون كيخوت. شكرا الصديق العزيز فرانسيسكو موسكوسو غارسيا على هذه الهدية الجميلة التي جاءت في زمن غير جميل، زمن كورونا. لقد كانت هديتك خير باعث لي على الحياة بعد 3 أسابيع من الموت المتقطع في غرفة الإنعاش. لقد أحياني هذا الديوان في اللغة الإسبانية كما أحياني عندما صدر أول مرة في الدارجة المغربية، ولذلك فأنا مدين له. أود كذلك أن أشكر السيدة مديرة مجموعة كتب الجزر وباسمها الأستاذ إغناسيو فرناندو فروتوس، ومدير دار نشر جامعة كاديش الأستاذ خوسي ماريا ويلبا مارتينيت على قبولهم نشر وتقديم هذا الكتاب والاحتفاء به داخل هذا الفضاء الجامعي المحترم، الذي سبق لي أن زرته سنة 2014 على رأس وفد من الشعراء المغاربة بصفة رئيسا لبيت الشعر في المغرب، وهي الزيارة التي أثمرت
كتاب أنخاب البحر واليابسة أنطولوجيا شعراء كاديش الذي أصدرناه في بيت الشعر، وحالة ظروف كوفيد-19 من تقديمه هنا بمدينة كاديش. على أنني أود كذلك أن أشكر عائشة التي تحضر معنا اليوم لترى كيف أن الأساور الذهبية التي باعتها من أجل أن توفر لي ثمن أداء مصاريف طبع ديوان حروف الكف لم تذهب عبثا، إذ ها هي أساورها التي منحت الحياة لكلماتي وأشعاري لتظهر إلى الوجود في الدارجة المغربية. ها هي مرة أخرى تعيش وتحيا في اللغة الإسبانية. في الختام أود أن أقول إن ديوان حروف الكف نجح كما هو الحال بالنسبة للدواوين السابقة الأخرى التي قام الصديق فرانسيسكو بترجمتها، نجح في جعل اسمين متجاورين في غلاف واحد، وهو بذلك يقوم بتعزيز الجوار الأكبر الذي يجمع المغرب وإسبانيا، جوار لعب فيه الزجل دورا بارزا، اتشكل الجسر الذي نتلاقى فوقه لنطل على نهرنا المتوسط ونطلق من شرفته صنارتنا لنصطاد الحلم والدهشة. شكرا لكم. Bueno, yo leo la traducción ahora. La gran vecindad se llama el texto que ha preparado Murad. El libro Letras de la palma de la mano, que ha traducido el amigo Francisco Moscoso García, del árabe marroquí al español, a quien damos las gracias, es el primero de mis divanes. ¿Qué podemos decir sobre el primer libro? Hablar sobre el primer libro es lo más parecido a hacerlo del primer amor, el primer beso, el primer niño. Pero dejemos al primer amor y al primer beso a un lado. Hablemos más bien del primer niño. Y esto porque cada libro nuevo se asemeja a un recién nacido. Es una comparación apropiada, con sus diferencias, porque no hacemos preferencias entre nuestros hijos, pero entre nuestros libros quizás sea posible. ¿Puede haber entre nuestros libros uno al que queramos más? ¿Se puede afirmar que el primer libro es este niño mimado, el cual ocupa siempre un lugar especial en lo más profundo del alma, incluso si luego han llegado otros libros? Un primer libro, publicado por un escritor, posee un gusto especial, un sabor que se distingue, aunque luego le hayan seguido otros. Y esto porque el primer libro es para su autor un paso simbólico hacia el mundo de la luz, que va subiendo desde los límites de la sombra y la oscuridad. El primer libro conserva un aroma especial, es como un símbolo que lo hace único, en el sentido de que nos devuelve a los inicios que consagraron el nombre propio del creador. Esto es mejor que una primicia fascinante que se añora en la memoria y la vida del autor. Así es como el primer libro abre una grieta de luz y va ensanchando el camino hacia lo que viene y lo que es más hermoso. El escritor permanece como escritor mientras está creando, hasta que publica su primer libro, y el poeta permanece como poeta mientras está creando, hasta que aparece su primer diván. El primer libro es el agua del bautismo. El primer libro es el árbol más hermoso, aquel que el bosque no puede esconder, a pesar de los muchos árboles que hay en él. Permanece erguido ante los ojos, su frescura no disminuye, ni sus flores se marchitan. Porque mi diván Letras de la palma de la mano es mi primer libro, y me ha comprometido con la creación, como también con la vida. Me ha comprometido con la creación porque el primer libro necesita que haya un segundo, un tercero, un cuarto, un décimo. Con el primer libro la creación no se convierte en un ritual emotivo de expresión, sino en un elemento fundamental en la vida del creador y un proyecto que invoca la protección del agua, los nutrientes, la contemplación y la lectura. Me ha comprometido con la vida, porque el primer libro me ha ofrecido la percepción de que estoy presente de verdad, lo cual me ha dado raíces en la tierra y el aire. En general, el diván Letras de la palma de la mano me ha hecho sentir la responsabilidad de la escritura, me ha hecho ver la importancia de la creación y su grandeza, y también ha trazado los límites de mi trayectoria y mis opiniones, y ha dado forma a mi personalidad. Desde que este diván fuera publicado en 1995,
Estuvo errando por mis adentros, hasta que un día decidí matarlo. ¿Acaso puede un padre matar a su hijo? El asesinato es un símbolo que viene a reflejar el paso, y en este hay algo de aquel. He querido huir de la sombra del primer árbol y protegerme en otros arbustos, descubrir sombras nuevas, y eso es lo que se refleja en el segundo diván, Hilado de chicas, el cual fue publicado en 2005. 10 años en los que he guardado las huellas y el gusto y el sabor de mi primer diván, Letras de la palma de la mano, el cual veo hoy cruzar hacia otras letras, nuevas metáforas, en una lengua que no es cualquiera, sino aquella en la que compuso Cervantes su obra cumbre y eterna, Don Quijote. Gracias a mi querido amigo Francisco Moscoso García por este bonito regalo que llegó en un tiempo no tan bonito, el del coronavirus. Tu regalo ha sido un bien que me enviaste a la vida después de 3 semanas de muerte entrecortada en la UCI. Este diván en español me ha hecho revivir, también cuando fue publicado por primera vez en árabe marroquí, y por ello estoy en deuda con él. Quiero por ello dar las gracias al director de la colección, a la directora de la colección Libros de las Islas, Mercedes Aragón Huerta, y en su nombre al profesor Ignacio Ferrando Frutos, así como a la Universidad de Cádiz y al director del Servicio de Publicaciones, José María Oliva Martínez, por haber aceptado la edición y presentación de este libro y su buena acogida en este ámbito universitario respetado, el cual visité con anterioridad el año 2014, encabezando una delegación de poetas marroquíes y en calidad de presidente de la Casa de la Poesía en Marruecos. Fue una visita que dio como fruto el libro Brindis de la Mar y de la Tierra, antología de los poetas de Cádiz, que publicamos en la Casa de la Poesía y que las circunstancias derivadas del COVID-19 hicieron que no pudiera presentarse aquí en la ciudad de Cádiz. También deseo igualmente agradecer a Aisha, que está presente con nosotros hoy, por haber vendido las pulseras de oro para correr con los gastos de la impresión del diván Letras de la palma de la mano. No partieron en vano, aquí están las pulseras que la vida me ofreció en mis palabras y mi poesía, para que fueran desveladas en árabe marroquí. Aquí están de nuevo, viven y cobran vida en español. Y finalmente me gustaría decir que el diván Letras de la palma de la mano ha sido un éxito, como también lo fueron los anteriores divanes que el amigo Francisco ha traducido, haciendo que nuestros 2 nombres estén uno al lado del otro en una sola cubierta. Y así ha defendido con cariño la gran vecindad que une Marruecos y España, una vecindad en la que el Cegel ha jugado un gran papel, dando forma al puente sobre el que nos encontramos para contemplar nuestro río Mediterráneo y lanzar desde nuestro balcón el anzuelo con el que pesquemos sueños y cosas extraordinarias. Bueno, hay que decir que Aisha es la señora de Murad, que se encuentra aquí con nosotros, está sentada allí. Y bueno, gracias a ella estamos aquí presentando el libro, por lo que habéis podido. Bueno, yo solamente voy a decir unas pequeñas palabras, creo que ya se ha dicho prácticamente todo, pero en primer lugar un agradecimiento al Servicio de Publicaciones, a su director, agradecimiento a Ignacio Ferrando, a Mercedes, por la buena acogida del diván desde el primer momento en que lo envié para que fuera evaluado. Y muchas gracias sobre todo a Murad por estar aquí. No es la primera vez que en España presenta un diván que he traducido y tampoco es la primera vez que va a leer alguno de sus poemas. Ya estuvimos en Madrid, hemos estado 2 veces, hemos estado en Cádiz, esta es la segunda vez que estamos en Cádiz, en Toledo también estuvimos otra vez, ¿te acuerdas? Bueno, han sido varias las veces que hemos estado juntos. Muchas gracias, Murad. Yo quisiera tener un recordatorio especial en esta presentación, pues al difunto catedrático Braulio Justel Calabozo, que es el alma, digamos, de la especialidad de árabe aquí en la Universidad de Cádiz, con la gran ayuda de Joaquín Bustamante, que aunque él sea muy humilde, pero él también estaba detrás de Braulio para que esa especialidad saliera adelante. Desgraciadamente, esa especialidad se llevó por delante a Braulio porque murió el mismo año en que se implantó, en el año 1994. Y quiero hacer este recuerdo porque, claro, yo creo que este diván se presenta hoy aquí gracias a esta especialidad, porque si yo no hubiera estudiado esa especialidad, probablemente pues mis investigaciones o lo que sea hubiera ido por otros derroteros. Es una especialidad que la verdad era pionera en el arabismo español porque estaba orientada hacia Marruecos, el norte de África,
Teníamos 12 créditos de bereber, teníamos 12 créditos de árabe marroquí, teníamos 12 créditos de introducción a los dialectos árabes, y creo que hoy pues, se ha reducido eso a la mínima expresión. Creo que lo que quedan son 6 créditos de árabe marroquí. ¿Por qué? Pues yo no voy a entrar a valorar el por qué, pero la verdad que es una pena para la Universidad de Cádiz, que está haciendo frontera con un país árabe que es Marruecos, que no haya seguido adelante con esos planes de estudios tan ambiciosos, ¿no? que creó el difunto Braulio Justel Calabozo. Bueno, y también me gustaría recordar aquí a Mercedes, que no está aquí. Mercedes hoy por hoy es la pionera de los estudios del Cegel, de este tipo de poesía, en el ámbito universitario español. Hasta entonces el arabismo español no se ha dedicado, sí se ha dedicado a estudiar el Cegel, ahora lo vemos en la época del Andalus, pero no un Cegel contemporáneo. En lo que respecta al Cegel contemporáneo, la profesora Mercedes Aragón Huerta ahora mismo es la pionera en los estudios de este género poético. Y bueno, y también gracias, claro, a que la especialidad desde un primer momento se orientó hacia el norte de África, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre el poeta, pues bueno, ya habéis presentado al poeta y se ha dicho mucho sobre él. Yo podría decir que Murad es un descendiente de los piratas de Salé. Él es natural de Salé, de los moriscos por lo menos, ¿no? Ya sabéis que en Salé se habló el español, por lo menos tenemos documentación de ello, o tenemos de gente que pasaron por allí. Por lo menos sabemos que hasta la segunda mitad del siglo XVII se estuvo hablando, no, 17, sí, 600, no, 18, 1700 y algo. Había todavía algunas mujeres en Salé que eran descendientes de moriscos que conocían el español. Digo esto porque, por ejemplo, en la variedad árabe de Salé, pues hay bastantes préstamos del español, que en Mustaharat, Kalimat Mustaharat, la Arabia la Huía. Entonces, bueno, pues él es un descendiente, digamos, de los moriscos. Allí los moriscos llegaron a Salé, no sabemos si en su vida, en sus generaciones anteriores había piratas, pero bueno, en fin. Luego otra cosa que sí me gustaría resaltar sobre él, que no se ha dicho, es que él es también un estudioso del Cegel contemporáneo en Marruecos. Su tesis doctoral es sobre uno de los grandes poetas, Ahmed el-Mensiyah, que es, digamos, como la primera generación de cegeleros que escriben Cegel contemporáneo en los años 70. Ahmed el-Mensiyah y Driss al-Hanawi son la primera generación, son la base de todo lo que ha venido después. Él pertenece a la segunda generación de poetas que escriben en este género, ya en los años 90, y hoy en día se puede decir que en Marruecos existe una tercera generación. Hay mucha gente que escribe Cegel hoy en día en Marruecos, pues casi 100 y pico de poetas se han contabilizado. Lo que pasa es que yo, preguntándole a Murad hace poco, le dije, bueno, pero cegeleros de verdad, ¿cuántos hay en Marruecos ahora? Y dice, pues, bueno, 10 o 12. Es decir, que bueno, pues poesía escribe todo el mundo, pero claro, verdaderamente poetas que estén reconocidos, pues hay menos, ¿no? Entonces él es un gran estudioso y tiene un libro que además está publicado, que es su tesis doctoral, sobre la poesía de Ahmed el-Mensiyah, que se puede adquirir en Marruecos en alguna librería. Bueno, sobre el Cegel, yo no voy a hacer un resumen de lo que viene aquí, porque aquí viene una introducción bastante detallada sobre qué es el Cegel marroquí contemporáneo, pero la palabra Cegel, la misma palabra existe en español, hace referencia a un tipo de poesía que está escrita en la lengua materna de los árabes. El Cegel se ha cultivado a lo largo de la historia. En Al-Ándalus tenemos a Ibn Guzmán, un gran cegelero andalusí, del que afortunadamente nos habló y rescató su poesía el difunto catedrático Federico Corriente. Bueno, la diferencia quizás entre ese Cegel medieval anterior al Cegel contemporáneo que empieza a producirse en el siglo XX y sobre todo en los años 60 y 70, es que el Cegel andalusí, a pesar de que estaba escrito en la lengua materna, era una composición que estaba sujeta a la rima, a una serie de temas heredados, digamos, del cultivo de la poesía en árabe clásico, ¿no? Sin embargo, este Cegel contemporáneo es una poesía libre, es una poesía que escribe cualquier poeta del mundo en cualquier lengua del mundo.
verso libre, en fin, con toda una serie de técnicas modernas de expresión, de rimas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces esa es la gran diferencia entre uno y otro. El cegel hoy en día contemporáneo pues es muy conocido, se cultiva en el Líbano, en Egipto también es muy conocido, en general en todos los países árabes, pero sobre todo es que digamos que los más abanderados hoy en día son Marruecos, Líbano, Egipto y, bueno, pues Argelia, probablemente. Eso, si estuviera aquí Mercedes Aragón lo podría decir mucho mejor que yo. El árabe marroquí es... Porque, ¿qué entendemos por árabe marroquí? Bueno, pues, en mi punto de vista, pues entendemos por árabe marroquí un conjunto de variedades, porque en realidad dicen los lingüistas modernos, o ciertas tendencias de la lingüística, que en realidad no existen ni lenguas ni dialectos. Lo que existen son variedades, digamos, de un habla determinada, y que lo que hacemos es acotar esas variedades, porque entre ellas existen unos niveles de comunicación aceptables, nos podemos comunicar y decimos, pues mira, pues esto es una lengua, ¿no? Pues a lo mejor podríamos definir el árabe marroquí como ese conjunto de variedades del árabe, lengua materna, que se habla, digamos, en las fronteras políticas de Marruecos, ¿eh? Ahora no vamos a hablar de fronteras políticas, pero más o menos, quiere decir que una persona de Tánger está hablando con una persona de Marrakech o Agadir y se pueden entender entre ellos. Pasa como yo, que soy andaluz y hablo con uno del País Vasco, pues nos entendemos. Ahí falta la comprensión a lo mejor de determinadas palabras, pero en el diálogo entre nosotros podemos decir, oye, pues esta palabra ¿qué significa?, ¿no? Luego yo también sé que el otro sabe que yo ceceo, yo sé que el otro tiene una tonalidad que a veces me chirría, ¿no?, porque no es la tonalidad que yo escucho, en fin, pero la comunicación entre ellos es efectiva, ¿no? Bien, pues eso podríamos hablar del árabe marroquí así. Y luego, ¿cuál es el árabe marroquí en el que está escrito el cegel? Normalmente se habla de un árabe marroquí cultivado. Cuando hablamos de una lengua cultivada, hablamos de una lengua que se sale, digamos, del ámbito de su lengua, de su entorno, digamos, materno, y se la cultiva, es decir, creamos a partir de la lengua, ¿no? Creamos poesía, creamos cuentos populares, creamos literatura en general, ¿no? La literatura, ya sabéis que no es patrimonio de la escritura, ¿no? La literatura, pues hay una literatura oral que es mucho más tan válida como la literatura escrita, ¿no? En este caso, pues es un árabe marroquí que ha sido cultivado y además ha sido puesto por escrito. Esto del paso de una lengua oral a la lengua cultivada, a ver cómo lo explico. La lengua sigue cultivando, o sea, sigue teniendo, digamos, ese carácter, digamos, oral, ¿no?, a pesar de ser cultivada. Ellos son conscientes de ello, ¿no? Ellos, cuando publican un libro en Marruecos, los libros en Marruecos tienen, y sobre todo estos, pues tienen muy poca tirada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hay muchos certámenes de poesía. Yo he estado en varios con ellos. Y van a centros culturales, y van a teatros y demás, y recitan su poesía, ¿no? Y podemos ver, digamos, la gente escucha esa poesía y la gente se entera y la gente la comprende y disfruta, digamos, de esa lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de su lengua materna, de su oralidad. Sienten además que es una lengua que ha sido cultivada, pero la entienden, ¿no? Quizás eso es un poco la diferencia con respecto a una recitación en árabe clásico. Probablemente no todo el público árabe asistente a un centro cultural pueda disfrutar tanto de la poesía si no tiene unos conocimientos sólidos, digamos, en árabe clásico, ¿no? Por lo menos, bueno, ese es mi punto de vista. Bien, entonces yo voy a leer para terminar, no me quiero enrollar mucho. Ahí tenéis la introducción, tenéis un estudio. Una especie de un texto, digamos, que resuma un poco cuál es el ser poético de Murad a lo largo de toda su trayectoria poética. Es un trozo sacado de un artículo que va a salir ahora próximamente, en el que se hace un repaso, digamos, al ser poético de Murad. El primero de sus divanes, Letras de la palma de la mano, nos muestra a un poeta arraigado en su ciudad, Salé, sus sitios emblemáticos y sus gentes más conocidas, y sensible a las injusticias sociales del Marruecos de su época. En esta colección hay un poema, El cegelero,
dedicado a Ahmed el-Msih y a Driss Mesnawi, los dos pioneros del fejel contemporáneo marroquí, que son fuente de inspiración. Aparece también la figura de Abdelkader al-Chilani, que vivió en Bagdad y murió allí entre el 1078 y el 1166, fundador de la tariqa Qadiriyya, a la que pertenece él y su familia, que estará presente en sus divanes posteriores. Y el océano Atlántico, cuya bravura y olas inspiran el ir y venir de las sangrías de sus versos, no solo en este diván, sino en todos. A este le siguió Hilado de Chicas, publicado en 2005. En él las palabras casi brotan del papel, provocan sensaciones en el lector de manera intermitente. Con ellas se dan forma algunos poemas que en su conjunto ofrecen una imagen erótica, rompiendo así con tabúes sociales, pero también con pasiones reprimidas. El poeta es un espectador de lo que pasa en la ciudad. Aquí se hace más irónico, otro rasgo común a todos sus poemarios, pero siempre con mucho humor, como el que demuestra él mismo en su trato diario. Es también un lector infatigable y así lo reflejan sus referencias a Ibn Hazm, Dante Alighieri o Pushkin. Su tercer diván, Pájaro de Dios, puede calificarse de sufí. El poeta viaja a su interior, descubre el dolor, lo acepta, guarda silencio, mira al pasado para apagar el odio o el dolor con una mirada hacia las cosas sencillas y reivindica un mundo en el que todos tenemos derecho a vivir. Como en los anteriores poemarios y los siguientes, la ciudad de Salé está muy presente. Y llegamos al cuarto, Tranvía, publicado en 2015. Se trata del tranvía que une tres ciudades que están juntas, Salé, Rabat, estas dos últimas separadas por el río Burregre, que viene a desembocar entre ellas, y Temara. Es el medio de locomoción que el poeta coge cada día para desplazarse desde su casa en Salé a Rabat, donde trabaja. En los poemas de esta colección se entrecruza el erotismo con el sufismo, empleando la ironía para provocar en el lector una sonrisa. El poeta en estos cuatro divanes que preceden a Y ocultando bajo mi lengua, que es el último de los divanes, se manifiesta como un hijo de Salé, un hijo de la tariqa Qadiriyya, que lo acerca al sufismo, a su mundo interior. Es como un sastre que va confeccionando sus poemas con retales recogidos en su ir y venir por la ciudad, en sus paseos, en los cafés o en el tranvía. Las injusticias que observa provocan en él gritos de denuncia. Sus versos arrojan un aroma a silencio y contemplación que conecta también con el erotismo que revisten algunos de sus poemas. La ironía es también otro recurso constante. Esta es sutil y provoca, sin esperarlo, una sonrisa en el lector. Todas estas sensaciones lo han preparado a lo largo de su vida para quedarse con lo bonito que queda tras la ausencia que provocan las situaciones de muerte que nos acompañan en la vida y que se enfrentan incluso a nosotros, como lo hizo al poeta tras pasar 10 días en una sala de reanimación como consecuencia del COVID-19. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien del público quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna cuestión, o alguien... Muy bien, pues tiene la palabra Ignacio. شكرا. عندي سؤال hacer una pregunta en árabe. أول شيء أشكرك أشكر الشاعر الكبير مدى القادري على الكلمات الطيبة والجميلة التي ألقاها في هذه المناسبة. وسؤالي هو متعلق ب يعني لقد مضت أكثر من 3 عقود منذ صدور الديوان الأول حروف الكاف وحتى الديوان الأخير الذي صدر سنة 2021 وهو مخبي تحت لساني ريحة الموت. والسؤال هو هل لاحظت فرقا فيما يخص إقبال الجمهور أو يعني القراء من جهة والمستمعين من جهة ثانية على قراءة وتذوق هذا النوع من الشعر؟ هل هناك فارق متعلق يعني بمرور الزمان بمدى إقبال الجمهور المغربي على هذه القصائد المكتوبة بالدارجة المغربية؟ لا أقصد يعني سبب اختيار الدارجة المغربية، بل أقصد هل هناك تغير بتغير الزمن فيما يخص هذا، يعني تداول اللغة الدارجة المغربية كآلية لكتابة الشعر
وتذوق بها. هل لاحظت شيئا في تعليقات القراء والمستمعين؟ هل هناك تعليقات إيجابية سلبية أو ماذا؟ No, digo, por si quiere en español más o menos resumir. Vale, bueno, el motivo de la pregunta es que han transcurrido más de 3 décadas desde la publicación del primer diwan, Letras de la palma de la mano, hasta el último, Ocultando bajo mi lengua el aroma de la muerte, y la pregunta es si el autor ha percibido alguna diferencia en el interés de los lectores o de las personas que escuchan este tipo de poesía escrita en árabe marroquí, es decir, si ha habido alguna cierta diferencia. No me refiero al motivo de la elección del árabe marroquí como vehículo escrito de la poesía, sino a la reacción del público al respecto, si ha sido siempre la misma o si ha ido evolucionando con el tiempo. شكرا أولا على طرحكم هذا السؤال. العامية المغربية أو الدارجة المغربية هي متجذرة في السلوك وفي الثقافة المغربية، يعني هي مش مسألة طارئة، بل المغاربة يتفاعلون أكثر مع الأشياء التي تصلهم بالدارجة، سواء كان في الشعر أو في السينما أو في المسرح أو في الأغنية، طبعا لأنها لغة الأم ولأنها اللغة القريبة منهم. لكن في الشعر، وأنت تعرف هذه المسألة جيدا، الأمر مختلف. طبعا الديوان الأول حروف الكف كتب بتلك الدارجة الأولى التي يكتشفها الشاعر الشاب في بداياته، المفعمة بالدهشة وبالرغبة في قول كل شيء. ولكن على مدى 3 عقود من ديوان حروف الكف إلى الديوان الأخير ومخبي تحت لساني ريحة الموت، أكيد جرت أشياء كثيرة تحت الجسر كما يقولون، ولغتي تبدلت، ورؤيتي لذاتي والرؤية للعالم وللكون وللطبيعة اختلفت، ولم تعد تلك الدارجة التي انكتب بها ديوان حروف الكف، تلك المشحونة بالصراخ وبالرغبة في الإدانة وفي الإشارة للأشياء التي تعرقل المجتمع وتخلق الكثير من الألم ومن الحزن، سواء في المغرب أو على مستوى قضية فلسطين أو غير ذلك، بل ستصير لغة أكثر شفافة وأكثر صامتة وأكثر حاملة لروافد أخرى ثقافية وشعرية وفنية، وستبتعد عن تلك النبرة العالية التي كانت في ديوان حروف الكف. ولكن يجب أن نتفق بأن الكتابة بالعامية، طبعا نحن لا نكتب بالعامية التي نتحدث بها ونتواصل بها في الشارع، لأننا في جنس اسمه الشعر، وهذا الجنس له مقتضياته الفنية والجمالية التي يجب مراعاتها ويجب احترامها. إذا العامية في القصيدة، عندما تمر العامية من لغة الشارع والحديث والتواصل إلى العامية في القصيدة، هي عامية أخرى، عامية شعرية، عامية مشحونة بالكثير من الدلالات والكثير من المعاني، وعلى القارئ أن يبذل جهودا من أجل أن يستشف دلالتها ومعناها. ولهذا سأخلص لأجيبك عن السؤال. قارئ الشعر العامي هو نفسه قارئ الشعر بالعربية الفصحى، يجب أن لا نكون واهمين. الذين يقرؤون الشعر بالفصحى هم الذين يقرؤونه بالعامية، لأن هذه العامية التي أكتب بها ويكتب بها عدد من الشعراء المغاربة هي ليست عامية في المتناول، هي عامية كذلك مركبة وشعرية وحاملة لعدد من الروافد المتعددة التي تفرض على الشاعر أن يتحاور معها وأن يتناص معها، وأن توجد في قصيدته الأسطورة، وأن توجد الاستعارات، وأن توجد نصوص قديمة من الدين ومن التراث ومن الملاحم ومن غير ذلك.
إذن صعب جدا أن يرصد الشاعر التحول، ولكنه رغم ذلك تحول موجود على الأقل بالنسبة. لم تعد تلك العامية عامية البدايات، ولكن عامية أخرى تطورت مع 30 سنة. شكرا. Bueno, no sé. ¿Hacemos un pequeño resumen de lo que ha dicho Ignacio? Sí, ¿no? Sí, bueno, él es que ha dicho muchas cosas, pero yo creo que lo esencial, y Ignacio si quiere añadir algo que se me haya olvidado. Pero claro, él dice que el árabe marroquí es algo que está muy, muy presente, digamos, en la vida, en la lengua materna de los árabes, de los marroquíes, está muy presente en su vida cultural, es decir, en el cine, está presente en la poesía, está presente en bueno, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Él ha hablado, digamos, de la evolución de su poesía desde que escribió este diván hasta el último, ¿no? Y cómo, en primer lugar, hay un cambio, digamos, en su percepción también de una poesía que a lo mejor era mucho más social, mucho más directa en un principio, a una poesía que se ha ido, digamos, expresando otros temas, ¿no? Otras inquietudes, Y luego he hablado también del tema de la lengua, ¿no? De cómo la lengua en la que está escrita el árabe marroquí, lo que yo os había dicho antes, ¿no? Es una lengua más bien cultivada, ¿no? Es decir, que viene de la lengua materna, pero que es una lengua, digamos, que ha sido cultivada. Y cómo ese cultivo también en la lengua, en la poesía, se ha ido viendo en sus divanes a lo largo de estas 3 décadas, ¿no? Y luego también ha hablado del lector, digamos, de sus divanes, del Cegel en Marruecos, y él dice que el lector de sus divanes es el mismo lector que lee divanes en árabe clásico, ¿no? Él también ahí ha hablado pues que como hay una compenetración entre una variedad y otra variedad también, no solo pues a nivel temático, a nivel de imágenes, de metáforas, ¿no? Ese poeta o ese lector, digamos, de poesía en árabe clásico también encuentra una misma temática, motivos históricos, leyendas, etcétera, metáforas y demás, también las encuentra en la poesía en Cegel, ¿no? No sé si se me ha... No. Más o menos yo creo que... Sí, quizá ha hecho énfasis en que la lengua de la poesía evidentemente es un constructo y no puede ser la lengua de la calle, no es la misma que la lengua que circula todos los días en la calle, y que evidentemente esa lengua no está al alcance de todos, es decir, que cualquier lector o cualquier persona que deguste este tipo de poesía tiene que tener detrás un bagaje cultural que le permita disfrutar de la poesía, básicamente, pero eso ya lo has dicho tú también, sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, nosotros íbamos a leer 2 poemillas y acaba de levantar este hombre la mano. Una preguntita. Bueno, gracias por ese encuentro y me gustaría una pequeña pregunta. Pues, si me permites, voy a empezar en árabe con el invitado como es. مرحبا بك دكتور مراد، اليوم سعيد أن نلتقي بك هنا في كاديس. لدي سؤال ربما هو هل يصب في بعض النقاش الذي نخوض فيه هنا حول اللغة العامية إلى غير ذلك، ما الذي قادك إلى الكتابة باللغة العامية؟ هل العامية نفسها أم فن الزجل؟ يعني ما الذي دفعك إلى أن تنشغل بالكتابة باللغة العامية؟ يعني هل اللغة العامية نفسها لأنها لغة تواصل أو اللغة التي يتواصل بها ويتحدث بها العامة، أو أن هناك جمالية خاصة مقرونة بجنس شعر الزجل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني موجه للدكتور muchas gracias, es un placer escucharle. También felicito por el trabajo, me parece muy interesante, pero me gustaría una pregunta que concierne las inquietudes de la traducción, ¿no? La preocupación mía es, como cualquier lector en este sentido académico, por ejemplo, hasta qué punto la traducción nos deja ser, por ejemplo, preocupados por el género. Es decir, un lector español puede enterarse de que es un texto de Zajal y no es de poesía clásica o de poesía moderna. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esta preocupación, seguro que usted lo ha tenido,
ha sido reflejada, por ejemplo, en el texto, quizás en el estudio, en la introducción. السؤال الآخر وجه الدكتور إغناسيو ويتحدث بمفهومين، يقول العربية المغربية حينما يتحدث باللغة الإسبانية dice العربية الماروكي، ولكنه حينما يتحدث باللغة العربية يقول الدارجة العربية أو ما يسمى الدارجة المغربية. هل هناك فارق يعني علمي أو ربما فقط للتوافق فقط؟ شكرا جزيلا. أولا نشكرك على الحضور وتكون معنا، يشرفني جدا. بخصوص السؤال ديالكم، أظن أن الوسط والنشأة التي تلقيتها كانت سببا مهما في توجهي للكتابة بالعامية. طبعا العامية هي الأخرى لها عبقريتها ولها استعاراتها وهي جميلة وقد تدفع الفرد إلى أن يعتنق كتابتها، لا شك في ذلك. ولكن أنا عندي وضع خاص، أنا ولدت في الزاوية القادرية بمدينة سلا، والزاوية هي كما تعلم فضاء روحي وفضاء صوفي تكثر فيه الأمداح وتكثر فيه الأذكار وتكثر فيه الموسيقى الشعبية. وأنا صغير شاهدت وأنا في الزاوية التي مثلت وشكلت بيتنا الذي كنت أعيش فيه، شاهدت الكثير من هذه الحلقات التي تغتني بأشعار صوفية مكتوبة بالدارجة، وشاهدت النساء كذلك في جلسات الحضرة يغنين أمداح وأذكار بالدارجة، وشاهدت بعض الفرق التي كانت تمر وتدخل إلى الزاوية طلبا للبركة من هداوة ودرقاوة وعساوة وغير ذلك من هذه الفرق. وفتحت كذلك عيني على والدتي التي كانت تحفظ الكثير من الموروثات الشعبية. علاوة على الزاوية كنت أعمل مع والدي في مقهى شعبي يرجه الحرفيون والصناع التقليديون الذين في السبعينيات كانوا يتغنون بالملحون ويتبادلون بينهم الكلام بالأشعار وبالأمثال. كل ذلك لا شك هو الذي غذى مخيلتي ودفعني أن أعشق هذه العامية وأكتشف بأنها حمالة لدلالات والاستعارات، وأن لها إمكانيات لغوية تسمح بقول الشعر وبتقديم وجهة نظر خاصة عبرها. هذا لا يعني أي مفاضلة بين العامية والعربية، بالعكس نحن نعتبر في المغرب خاصة هذا الجيل الجديد من شعراء العامية أننا رافد من النهر الأكبر اللي هو الشعر المغربي. الشعر المغربي يجب أن ننظر إليه في التعدد، بأنه يكتب بالعربية الفصحى ويكتب بالدارجة ويكتب بالأمازيغية ويكتب بالحسانية وبالتاريفيت، وربما يكتب بلغات أجنبية. لدينا في المغرب عدد كبير من الشعراء المغاربة الذين اختاروا أن يكتبوا بالإسبانية، بالفرنسية، بالإنجليزية. كلما وسعنا النظر إلى الشعر المغربي في هذا البعد الرحب كلما كان غنيا، وكلما ضيقنا عليه الخناق كلما كان فقيرا. Si queréis hago yo un pequeño resumen rápido, ¿no? Porque se le ha preguntado el por qué él escribe en árabe marroquí, ¿no? Entonces él da tres razones que le indujeron, digamos, a escribir en árabe marroquí. Uno, él pertenece a una zawiya en Salé, donde desde pequeño estaba escuchando poesía en árabe marroquí, poesía sufí, espiritual, etcétera, ¿no? Y todo eso a él le ha motivado. Segundo, la madre, que le contaba muchas historias orales. Dentro de la literatura oral pues tenéis cuentos, proverbios, en fin, hay mucha literatura oral. Y luego el padre, que tenía un café allí en Salé, en donde él iba pues, y escuchaba a mucha gente hablando y contando historias y demás, ¿no? Entonces todo eso él lo ha motivado. Luego él, en segundo lugar, dice, bueno, pues que ni prefiere, o sea, no ha tomado, digamos, una opción ni por el árabe marroquí ni por el árabe clásico, sino que él ha tomado una opción sencillamente por la poesía, ¿no? Y desde el árabe marroquí pues él expresa, digamos, ese ser poético. En Marruecos hay gente hoy en día que escribe en árabe clásico, en poesía, en
en árabe marroquí, en español, en amazighe, en francés, también hay quien escribe, ¿no? Yo una vez, esto ya no lo ha dicho él, pero una vez le pregunté, digo, bueno, ¿cómo te gusta que te definan? ¿Como un shair shabi, es decir, un poeta popular? Y dice, no, yo soy un poeta. La poesía que le escribe en árabe marroquí está a la misma altura que cualquier producción poética. No sé si se me ha escapado alguna cosilla, pero creo que eso es lo fundamental, ¿no? Bueno, la pregunta que me había hecho sobre cómo reconoce un lector que está escrito en árabe marroquí, hombre, en la portada ya me parece que aquí en la portada, bueno, no lo pone, pero sí en la introducción se hace un estudio sobre la obra de Murad al-Qadiri y se habla del cegel. Bueno, la palabra cegel en español existe, ¿no? El cegel es la producción poética de la lengua materna, ¿no? del poeta. Y luego, bueno, pues no sé, hombre, si una persona no sabe árabe, pues leerá el texto en español y leerá la introducción y se hará una idea de qué tipo de variedad lingüística es la que está escrito, ¿no? Si una persona sabe árabe, pues lo verá. Y luego en la edición yo he cuidado también de acompañarla de notas a pie de página para explicar muchas cosas que yo desconocía, que son cosas propias de Saleh, vivencias propias del poeta. Y afortunadamente, cuando el traductor tiene al lado al poeta, pues yo le he dado mucho a la lata al poeta escribiéndole emails o preguntándole directamente para saber exactamente qué quería decir con determinadas palabras o incluso idiomatismos, que es lo peor que tiene la traducción de la poesía, ¿verdad? Los idiomatismos. Bueno, eso es lo peor que tienen las traducciones en general. بالنسبة لي سؤال الأخير الموجه إلي حول يعني هذا الفرق الاصطلاحي بين حينما أتحدث باللغة الإسبانية وأقول عربي مروكي وحينما أتحدث باللغة العربية وأقول الدارجة المغربية، فيعود ذلك حسب رأيي إلى الاستعمال اللغوي والتداول. يعني المصطلح عربي مروكي باللغة الإسبانية أصبح متداولا أكثر بكثير من مصطلح العربية المغربية باللغة العربية، بفضل كل البحوث والدراسات التي قام بها مجموعة من المتخصصين في الجامعة وفي الدوائر العلمية والبحثية حول الدارجة المغربية، وأقول مرة أخرى باللغة العربية الدارجة المغربية باللغة الإسبانية وباللغة الأوروبية الأخرى، مما أدى إلى يعني صياغة هذا المصطلح وتداوله بطريقة يعني عادية. إذن اليوم في الدوائر البحثية حينما نقول عربي مروكي فنفهم مباشرة، وربما يمكننا أن نضيف إلى التعبير ديالكتو عربي مروكي، ولكن أصبح يعني عربي مروكي متداولا، في حين أن اللغة العربية تختلف عن اللغة الإسبانية ربما من حيث التقليد ومن حيث استقبال هذه يعني المصطلحات الجديدة نوعا ما. هذا هو السبب فقط. شكرا. Con el permiso del... No sé si hay alguna pregunta más, si no, habíamos pensado leer un poema del libro. Él lo va a leer en árabe marroquí, con su... ¿vale? Lo va a declamar y yo lo haré en español. Y luego vamos a leer un poema también de su último libro. Para que nos hagamos un poco... قصيدة من ديوان حروف الكف بعنوان يمكن الساقية تدوز على الفدان وتخونو، ما تسقيه ما تحاديه ما تبات في شونو، يمكن الليل يعاشر الفجر، يمكن التلج يصاحب الجمر، يمكن
بعيد بعيد نسيح في كفوف الخلا وضفاير الشيح، وراح حرفك طالع هواد، قدم في الجبل والرجل في الواد. يمكن نشيخ ونكبر، نعيا ويعواج الظهر، لكن حرفك ما يمكن يموت أو يتدفن. Bueno, el poema se titula Pudiera ser. Pudiera ser que la acequia pasara por el campo y la traicionara, que no lo regara, que no lo tocara, que no pasara la noche en su seno. Pudiera ser que la noche conviviera con el alba. Pudiera ser que la nieve acompañara las brasas. Pudiera ser que vagara lejos, lejos, en las palmas de las manos del desierto, las trenzas de la Artemisa, detrás de tu letra, subo y bajo, un pie en el monte, una pierna en el río. Pudiera ser que envejeciera, que creciera, que estuviera cansado, que mi espalda se encorvara, pero tu letra no podrá morir o enterrarse. Vamos a leer ahora un poema de su último libro. هذه قصيدة بعنوان العنكبوتة، وهي من تجربة كورونا في الفترة الأخيرة، التجربة الخاصة والشخصية التي عشتها. العنكبوتة. وأنا بين حيوطها مكفن وسط خيوطها، ناعس يمكن فايق، كان باقي 2 دقايق الموت، والعين تطفي رموشها. كانت العنكبوتة ووحوشها يقطعوا طريق الساقية، يحبسوا الانفاس الباقية في الصدر. كانت العنكبوتة في باب القبر شايفة، الوردة في كفوفها خايفة، كاس الضو تهرس في عينيها، برطل الروح ما عادت تعنيها، والصمت عشش في سيرتها. سرق العنكبوت ريحتها ورماها الطواليط الموت. كنت باغي قبل ما نفوت الكناش الموتة، نخرج لساني للعنكبوتة ونقول ليها طز فيك، نموت ولا نجيك محني، تقول هي يا ويلك مني. يوم نلون بدمي صوتك، نضحك ونبكي على موتك، نوشم على صدرك سميتي، وتولي ريتك هي ريتي، ويولي دربك بلا اتجاه، وتجيني ناقص أكسجين، لابس ستر الله حاصل في اسمك، واحل في جسمك ومخبي تحت لسانك ريحة الموت، وقلب قصح من فراشة، وفي صدرك شي براطل بلون البرد، وحتى ساعتك يذبل فيه الورد، وتجيني كيف ما بغيتك تجيني. أنا كنت باغي من الوقت ساعة، نشعل للروح شماعة، نجمع الشنطة، ناخد الحاف ومنطة وشي كتوبة، نشرب جغمة،
آخر جغمة من كاسدتاي ونقول للزلزال هاني هاني جاي. Así suena en español. Estoy entre sus paredes amortajado, en medio de sus hilos, quizás durmiendo, quizás despierto. Quedaban todavía 2 minutos para morir. El ojo apagaba sus guiños, la araña y sus fieras interrumpían el curso de la acequia. Paraban los alientos que quedaban en el pecho. La araña estaba en la puerta de la tumba mirando, la rosa asustada en las palmas de su mano. El vaso de la luz se rompió en sus ojos. Los pajarillos del alma ya no volvieron a cantar y el silencio anidó en su vida. La telaraña robó su aroma, lo arrojó al baño de la muerte. Quise, antes de pasar al cuaderno de los muertos, sacar mi lengua a la araña y decirle: monta en cólera, moriré y no vendré a ti agachado. Dice ella, que de mí venga tu desgracia, el día en el que coloree con mi sangre tu voz. Reiré y lloraré por tu muerte, tatuaré en tu pecho mi nombre, tu pulmón se convertirá en el mío, tu adarve dejará de tener dirección. Vendrás a mí, disminuido el oxígeno, vestido con la protección de Dios, atrapado en tu nombre, incómodo en tu cuerpo, ocultando bajo tu lengua el aroma de la muerte, y un corazón más duro que una suela, en tu pecho unos pajarillos del color del frío, y hasta tu hora, en ella las rosas se vuelven mustias. Vienes a mí, ¿cómo quiero que no vengas? Y yo quiero del tiempo una hora, encenderé al alma una vela, haré la maleta, cogeré un jaique y una manta y unos libros, beberé un trago, el último de mi vaso de té, y diré al temblor: estoy llegando. Bueno, pues creo que hemos llegado al final y bueno, pues todos hemos disfrutado de la presentación del libro y este pequeño regalo final con la lectura de los poemas. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por acompañarme en la mesa. Hay alguien